Hola chicos, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es ver y estudiar cómo se determinan las raíces o los ceros funcionales en las funciones cuadráticas. Recordemos siempre que estamos trabajando con la forma polinómica de las funciones cuadráticas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como en toda función, vamos a obtener la primera componente del o de los puntos, que son la posición de las raíces, considerando la imagen igual a 0, es decir, f de x igual a 0. Entonces, dada la función, en forma polinómica, f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, si consideramos f de x igual a 0, queda determinada una ecuación de segundo grado, ¿sí? Tal y como lo vimos anteriormente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo vamos a interpretar ahora estas soluciones de las ecuaciones de segundo grado? Tenemos la posibilidad que tengamos una función con dos raíces iguales. ¿Sí? Al resolver la ecuación vamos a obtener los valores de x sub 1 y de x sub 2, que son dos valores iguales. Recordemos qué pasaba cuando teníamos ecuaciones con este tipo de soluciones. Nosotros decíamos que si x sub 1 y x sub 2 eran iguales, es decir, las dos soluciones son dos números iguales, se generaba un conjunto solución unitario. En la función, lo que representa es que las dos raíces se posicionan en el mismo punto y se va a indicar con la expresión de puntos, es decir, como par ordenado, escribiéndolo como r, dos puntos, x sub 1, punto y coma 0. Recuerden que la segunda componente en las raíces siempre es 0. Gráficamente lo podemos ver acá a la derecha de la pantalla que las dos raíces están posicionadas en el mismo punto. Por ejemplo, esta función ya se trabajó como ecuación en la unidad pasada y se había determinado que el conjunto solución era un conjunto unitario 2. Reinterpretando esa información, podemos decir entonces que las raíces están posicionadas en la raíz 1, 2, 0 y la raíz 2, 2, 0. Gráficamente lo podemos ver a la derecha de la pantalla. Las dos raíces están posicionadas en el punto 2, 0. También tenemos la posibilidad que tengamos dos raíces distintas. ¿Sí? Al resolver la ecuación vamos a obtener valores de x sub 1 y x sub 2 que son distintos. Recordemos cómo eran ecuaciones. Decíamos que x sub 1 era distinto a x sub 2. Es decir, estas dos soluciones son dos números distintos y en ese caso se genera un conjunto solución binario. Reinterpretemos esto en las funciones. En la función lo que representa es que las dos raíces se posicionan en distintos puntos, ¿sí? Y la forma de expresarlo es a través de, como ustedes ven en pantalla, r sub 1, dos puntos, abrimos paréntesis para indicar que es un punto, es decir, un par ordenado, colocamos el valor de x sub 1, punto y coma 0, y para la raíz número 2 vamos a utilizar también la misma notación, nada más que como primera componente tenemos el valor de x sub 2 y como segunda componente el 0, siempre el 0 como segunda componente. Gráficamente lo pueden ver a la derecha de la pantalla como tenemos posicionadas dos raíces, es decir, son dos puntos distintos. Si vemos esto en un ejemplo, ¿sí? Tenemos que las raíces de esta función van a estar posicionadas en el menos 4, 0 y en el menos 1, 0. Gráficamente pueden ver entonces cómo la gráfica de la función interseca el eje de las abscisas en los puntos menos 4, 0 y menos 1, 0. También tenemos la posibilidad de tener raíces complejas. Esto es cuando nos daba el conjunto solución números complejos, que esto lo van a estudiar más adelante. Simplemente decíamos que no tiene soluciones reales, en este caso en la ecuación. Reinterpretando esto en las funciones, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que no hay elementos del dominio de esa función en tratamiento que generen imágenes nulas. Geométricamente vamos a decir que la raíz no interseca el eje de las abscisas. Para poder expresar esto vamos a usar la notación que ven en pantalla. Vamos a decir que no existe x que pertenece a los reales, es decir, no existe una variable independiente, no existe un elemento del dominio, tal que f de x sea igual a 0, es decir, que genere imágenes nulas.
Tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Si tenemos la función que ven en pantalla, f de x igual a x al cuadrado más 4, sabíamos que esa ecuación, ¿sí? X al cuadrado más 4 igual a 0, generaba que no tenía solución en el campo real. Por lo tanto, decimos directamente que no existe ningún elemento de x que pertenece a los reales, tal que genere imágenes nulas. Gráficamente podemos ver que la gráfica de la función no interseca al eje de las abscisas. Bueno, y esto es todo, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me escriben a través del aula virtual y lo antes posible le voy a estar respondiendo.